El viejo Ramiro observaba desde la ventana empañada cómo su hija, Valeria, cerraba la puerta del auto sin siquiera despedirse. La fría brisa de la mañana entraba por la apertura, trayendo consigo el eco de su indiferencia. La imagen de su hija, con su cabello rubio recogido en un moño apretado y su mirada distante, se grabó en su memoria como una daga que atravesaba su corazón. Ramiro dejó escapar un suspiro tembloroso mientras se retiraba de la ventana, sintiendo la soledad envolverlo como una manta pesada. La casa, una modesta construcción de adobe, parecía más vacía que nunca. Las paredes estaban adornadas con recuerdos, fotografías de Valeria en su infancia, sonriendo con su pequeño vestido de flores. Momentos fugaces que el tiempo había grabado con cariño. Pero ahora, esos recuerdos solo servían para recordarle el desdén que su hija sentía por él. Se preguntaba si aún había un resquicio de amor en su corazón, o si la falta de visitas había convertido su afecto en cenizas. Mientras caminaba lentamente hacia la sala, las manos de Ramiro temblaban ligeramente. A sus 80 años, el frío de la soledad le era más agudo que nunca. Había sacrificado tanto por Valeria, días enteros de trabajo en el campo, bajo el ardiente sol, para asegurarse de que nunca le faltara nada, pero en su mente comenzaron a aflorar recuerdos que lo inquietaban más que el abandono actual. Recordaba cuando ella, siendo solo una niña, temía cada tormenta que amenazaba con arruinar sus cultivos. Él siempre la abrazaba, prometiéndole que todo estaría bien. Se preguntaba en qué momento había dejado de ser su héroe. La tarde caía despacio, y él se sentó en su sillón desgastado, mirando el fuego que chisporroteaba en la chimenea. En sus ojos, la tristeza se mezclaba con la rabia. ¿Cómo pudo olvidarse tan rápido de todos los sacrificios?, murmuró para sí mismo. Se detuvo un momento, recordando la última vez que Valeria había pasado más de 5 minutos con él. Había sido hace meses, cuando lo llevó a una cita médica después de que una caída lo dejara adolorido. Desde entonces, solo había recibido llamadas breves y frías, llenas de excusas. Los recuerdos se agolpaban en su mente. Se acordaba de las Navidades, cuando la casa se llenaba de risas, de juegos y de buenos deseos. No podía evitar que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla arrugada al pensar en cómo su vida había cambiado. El fuego crepitante ofrecía un poco de calor, pero no podía calentar el vacío que sentía en su pecho. En la mesa del comedor, un viejo cajón de madera le llamó la atención. Ramiro se acercó, sintiendo la curiosidad y el temor mezclados en su interior. Cuando lo abrió, vio un montón de documentos polvorientos y cartas amarillas. Allí estaba, escondido entre papeles irrelevantes, un sobre que parecía diferente. La escritura en el exterior le era familiar, aunque no lograba recordar cuándo lo había recibido. Con manos temblorosas, Ramiro sacó el sobre y lo abrió. Dentro, encontró un documento que le revelaba un legado inesperado. Su corazón se detuvo por un momento, enfrentándose a un torrente de emociones. No era solo un testamento, era un recuerdo de su historia, un conjunto de decisiones que lo habían llevado a donde estaba ahora. Pero más allá de las palabras y los nombres, lo que temía encontrar era el nombre de su hija, un legado que ella ni siquiera sabía que existía. Se recostó en su sillón, sumido en la confusión y angustia. Valeria no tiene idea de lo que le espera, pensó. Sin embargo, la incertidumbre lo invadió. ¿Cómo podría presentarle este legado a alguien que lo había abandonado? Sus pensamientos se arremolinaban como las hojas secas que caían de los árboles en el jardín. La idea de que su propia hija pudiera estar interesada solo en lo que pudiera obtener de él lo carcomía por dentro. Las horas pasaban lentamente y la luz del día se desvanecía, dejando la casa sumida en una penumbra melancólica. Ramiro se dio cuenta de que a pesar de su dolor, había algo en su interior que comenzaba a despertar. Como un viejo roble que se aferra a la vida a pesar de las tormentas,
Él aún guardaba esperanzas de que Valeria pudiera comprender algún día el costo de sus decisiones. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, el anciano no pudo dormir. Se quedó de pie, mirando por la ventana, deseando que su hija regresara. En su mente una pregunta se repetía sin cesar. ¿Qué pasaría si ella descubriera la verdad? Ese pensamiento lo llenaba de miedo y expectativa. Lo que había guardado por tanto tiempo podría decidir el destino de su relación. La sombra de su desamparo se asomaba con cada momento que pasaba. Pero también había una chispa de valentía que surgía en su interior. Una especie de resolución de que, si llegaba el momento de enfrentar a Valeria, él estaría listo. El tiempo puede agotar todo, pero no podrá apagar el amor que sentí, murmuró para sí mismo, sintiendo la energía de su pasado vibrar en sus venas. Se dio cuenta de que, independientemente de cómo se desarrollaran los eventos, debía luchar por lo que había construido durante toda su vida. La relación con su hija aún tenía un hilo frágil que se resistía a romperse, y aunque la tristeza lo invadiera, había una esperanza tenue que aún brillaba en su corazón. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro cerró los ojos, dejando que el silencio de la casa le envolviera. Se sentía atrapado entre el dolor del abandono y la revelación del documento que había encontrado. La curiosidad comenzó a consumirlo, y sin darse cuenta, su mano se deslizó de nuevo hacia el sobre. Al abrirlo otra vez, leyó con atención cada palabra, cada línea que parecía susurrarle secretos del pasado. El documento era un testamento que revelaba la existencia de una herencia inesperada. No era solo dinero o propiedades, sino algo más valioso, un terreno que pertenecía a su familia desde generaciones atrás, un lugar que había sido el corazón de su hogar y su vida. Sin embargo, el documento incluía también un oscuro secreto que lo había atormentado durante años. Ramiro recordaba la conversación que había tenido con su difunta esposa, cuando ella, con lágrimas en los ojos, le había contado sobre un pacto familiar que había quedado oculto, un pacto que hacía que el amor y la avaricia estuvieran entrelazados en su linaje. Si Valeria se entera de esto, pensó, sintiendo cómo el peso de la revelación lo aplastaba. La idea de que su hija pudiera estar interesada solamente en el legado, en lugar de en su bienestar, le causaba un profundo desasosiego. Se sentía como si estuviera en un juego en el que las cartas estaban marcadas y él no tenía idea de cómo había llegado allí. Mientras reflexionaba, recordó un viejo dicho que su madre solía repetir: la codicia puede romper los lazos más fuertes. La vida de Ramiro había estado marcada por decisiones tomadas en favor de su familia. Pero ahora se preguntaba si todo había sido en vano. La imagen de Valeria, tan distante, lo atormentaba. ¿Habría en su corazón algún rastro de amor? ¿O sería todo un mero interés por lo material? La noche se hizo más oscura y con ella la soledad de la casa se intensificó. Ramiro se levantó en su sillón, sintiéndose abrumado por las emociones. Caminó hacia la cocina, buscando algo que le diera consuelo. Al abrir el viejo armario, un aroma familiar de café recién hecho le llegó a la nariz. Era un olor que le recordaba a las mañanas pasadas con su esposa, cuando cada sorbo de café era un momento de conexión y amor. Pero ahora, esa conexión parecía haber desaparecido. Mientras preparaba una taza, sus pensamientos iban y venían. La herencia, el secreto, Valeria. Todo se entrelazaba en una red de confusión. ¿Debería hablar con su hija sobre el documento? ¿Sería capaz de enfrentarla y preguntarle sobre sus verdaderas intenciones? La angustia se apoderaba de él, ya que temía que cualquier acción que tomara podría alejarlo aún más de ella.
Finalmente, se sentó en la mesa de la cocina, con la taza caliente entre sus manos. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando patrones de sombras en el suelo. En ese momento de tranquilidad, Ramiro decidió que no podía dejar que el miedo dictara su vida. Debía encontrar la manera de enfrentar la verdad, no solo para él, sino también para Valeria. Si existía la posibilidad de reparar la relación, estaba dispuesto a luchar por ello. La mañana siguiente, Ramiro se despertó con una sensación renovada. Se fijó en el documento nuevamente. Su mente ya comenzaba a trazar un plan. Decidió que debía visitar el terreno mencionado en el testamento. Aunque el lugar había sido parte de su vida, hacía años que no lo pisaba. Era un terreno que había dado sustento a su familia, que había visto risas, lágrimas y sueños. Quizás allí encontraría respuestas, no solo sobre su legado, sino sobre la relación con su hija. Mientras se preparaba para salir, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Llenó una pequeña mochila con agua y algunos bocadillos y se dirigió hacia la puerta. Al salir, el sol brillaba intensamente, como si la naturaleza misma le estuviera dando ánimos. No obstante, la distancia entre su hogar y el terreno parecía representar más que solo kilómetros. Era un abismo emocional que necesitaba cruzar. El camino hacia el terreno estaba lleno de recuerdos. Cada paso que daba lo llevaba de vuelta a los días en que Valeria corría por esos campos, riendo y jugando entre las espigas doradas de trigo. Sin embargo, a medida que se adentraba, también recordaba las palabras de su esposa sobre el oscuro pacto familiar. La preocupación lo invadía, mientras el paisaje se transformaba de suave a agreste. Finalmente llegó a la entrada del terreno. La verja de madera, medio descompuesta, crujió al abrirse, como si el lugar estuviera despertando de un largo sueño. Ramiro respiró hondo, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro. En su interior había una chispa de esperanza. Quizás este regreso podría ser el primer paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Mientras caminaba entre los árboles y las flores silvestres, una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. Este lugar, lleno de vida y recuerdos, podía ser el camino hacia el perdón. Pero la inquietud sobre el secreto que llevaba consigo lo seguía acechando. ¿Cómo podría enfrentar a Valeria y compartir lo que había descubierto? ¿Sería capaz de superar el miedo a su reacción? La incertidumbre lo mantenía alerta, pero en su interior una voz le decía que debía intentarlo. La justicia y la verdad tenían que prevalecer, y él estaba decidido a enfrentar el futuro con valentía. De repente, un ruido a sus espaldas lo sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio a un hombre que había conocido en su juventud, un viejo amigo que había trabajado con él en el campo. Su corazón dio un vuelco. Era un encuentro inesperado, pero quizás era lo que necesitaba para encontrar claridad en su confusión. Ramiro caminó por el sendero que lo llevaba al terreno familiar, cada paso resonando en su mente como un eco de los recuerdos perdidos. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero el calor de la preocupación lo envolvía con mayor intensidad. ¿Qué pasaría si Valeria se enteraba del documento antes que él? La idea de que su hija pudiera actuar impulsivamente lo aterrorizaba. La última conversación que habían tenido había dejado claro que su relación estaba más deteriorada que nunca, y esa distancia lo hería profundamente. Mientras tanto, en la ciudad, Lucía, la hija menor de Ramiro, se sentaba en su elegante apartamento, reflexionando sobre la reciente revelación que había llegado a sus oídos. Había escuchado rumores sobre el tesoro oculto que su padre había guardado celosamente. Para ella, la noticia era como un destello de luz en la oscuridad, la oportunidad perfecta para recuperar el control que había sentido que le había sido arrebatado. Desde pequeña,
Siempre había creído que la herencia debía ser suya, ya que había sido ella quien había estado a su lado en los momentos más difíciles, a diferencia de Valeria, que solo aparecía en ocasiones especiales. Con determinación, Lucía comenzó a trazar un plan. Sabía que su padre no estaba en condiciones de defenderse, y esa vulnerabilidad era su mayor ventaja. La idea de internar a Ramiro en una residencia, donde sería más fácil manejar sus asuntos, comenzó a tomar forma en su mente. La fragilidad de su padre lo haría más susceptible a la manipulación, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que sentía que le pertenecía. Días después, Ramiro llegó al terreno familiar, un lugar que una vez había estado lleno de vida y risas, pero que ahora se sentía desolado y olvidado. Al pisar la tierra que había cultivado con sus propias manos, una oleada de nostalgia lo abrumó. Se sentó en un viejo tronco, recordando los días en que sus hijos corrían felices por esos campos. Pero ahora, esos recuerdos estaban teñidos de tristeza. Se había convertido en un extraño en su propia vida. En ese momento, mientras contemplaba el horizonte, una figura conocida apareció a lo lejos. Era Lucía, quien había decidido seguirlo sin que él lo supiera. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y determinación, y al acercarse, una sonrisa falsa se dibujó en sus labios. «Papá, qué sorpresa verte aquí», dijo, intentando sonar casual. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que Lucía lo miraba le hacía sospechar que había más detrás de esa sonrisa. «Hola, Lucía», respondió él, esforzándose por mantener la calma. «Vine a recordar viejos tiempos». «Los viejos tiempos son bonitos, pero el presente es lo que importa, ¿no crees?», replicó ella, acercándose un poco más, como si quisiera examinarlo. «¿Cómo te sientes realmente?». «Me siento bien, solo un poco cansado», contestó Ramiro, sabiendo que no podía mostrar debilidad. Pero Lucía, con su astucia, captó cada pequeño gesto, cada titubeo en su voz. «¿Sabes? He estado pensando en ti y en cómo podríamos hacer tu vida más fácil. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde te cuiden mejor», sugirió, imbuida de un tono de preocupación que sonaba más a manipulación que a amor. «Yo podría ayudarte con eso». Las palabras de su hija resonaban en su mente, y una sensación de desconfianza comenzó a apoderarse de él. «No necesito que nadie me cuide, Lucía. Estoy bien aquí», respondió con firmeza, a pesar de que su voz temblaba levemente. Lucía frunció el ceño, pero no se dio por vencida. «Papá, lo que quiero es lo mejor para ti. A veces es difícil ver que no estás en condiciones de cuidar de ti mismo. Y para ser honesta, he escuchado algunas cosas sobre el testamento». Su voz se volvió un susurro, como un veneno que se filtraba entre sus palabras. Ramiro sintió que el aire se volvía pesado. «¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No tienes que actuar tan sorprendido. Todos saben que hay un documento que puede cambiarlo todo. Y si yo te dijera que podrías tener una vida más cómoda lejos de aquí», Lucía insistió, dejando caer la bomba. El corazón de Ramiro se aceleró. No solo estaba su hija interesada en el documento, sino que había planeado actuar antes que él. La idea de ser internado y perder su libertad lo llenó de pavor. «Lucía, no necesito que me cuides. Soy capaz de manejar mis propios asuntos», declaró, aunque el temblor en su voz delataba su inseguridad. «¿Capaz? Papá, enfrentémoslo. Estás solo. Tu salud no es la mejor. Y Valeria no ha mostrado interés en ti. No puedo quedarme aquí y verte sufrir». «Creo que lo mejor sería que consideraras mis propuestas», dijo Lucía, y en sus ojos había una chispa de ambición que Ramiro nunca había querido ver. Mientras Lucía continuaba hablando, Ramiro sintió una mezcla de tristeza y rabia. La imagen de su hija, esa niña que una vez abrazó con tanto amor, estaba siendo reemplazada por una desconocida que solo veía una oportunidad.
La realidad de que su relación estaba en un punto crítico era devastadora, y el tiempo se estaba acabando. Tenía que reaccionar, y rápido. Lucía, no creo que entiendas lo que realmente significa esta herencia. No es solo un terreno o dinero, es nuestra historia familiar, dijo, intentando apelar a su sentido de la familia. Lo que sea, yo estaré lista para manejarlo, respondió ella, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No te preocupes, papá. Solo quiero hacer lo mejor para nosotros. Con cada palabra que salía de la boca de Lucía, Ramiro se sintió más atrapado. La lucha entre el amor que siempre había sentido por su hija y el temor a perder su independencia lo abrumaba. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La idea de perder todo lo que había construido, incluso su dignidad, lo llenó de una determinación renovada. No voy a permitir que esto continúe, pensó Ramiro, mientras una decisión se gestaba en su interior. Necesitaba proteger no solo su legado, sino también su vida, y estaba dispuesto a descubrir la verdad detrás del documento antes de que Lucía pudiera hacer su jugada final. La tensión entre padre e hija había alcanzado un punto crítico, y Ramiro sabía que el tiempo se estaba agotando. La verdad debía salir a la luz, y él estaba decidido a enfrentarla. Ramiro sintió cómo la tensión en el aire se hacía palpable. La mirada de Lucía, que hasta hace un momento parecía amistosa, ahora se había tornado fría, como el acero. ¿Acaso tú también te has vuelto parte de esos rumores que giran en torno a mí?, preguntó con voz temblorosa pero firme, sintiendo que cada palabra era un acto de resistencia. Sabía que no podía permitir que la manipulación de su hija lo llevara a la desesperación. Papá, no se trata de rumores, es la realidad. Te están hablando a tus espaldas, respondió Lucía, su tono ahora más agresivo. Te haría un favor internándote. Nadie quiere verte sufrir. La herencia es solo un tema de conversación, pero tú necesitas ayuda. Con cada palabra, el resentimiento de Ramiro se intensificaba. La idea de ser considerado un carga para su propia hija lo llenaba de indignación. Lucía, yo estoy bien, dijo, levantando la voz con una determinación renovada. No soy un anciano que necesita ser encerrado. He trabajado toda mi vida para no depender de nadie, y no voy a empezar ahora. Lucía frunció el ceño. Su expresión se tornó preocupante y al mismo tiempo amenazante. ¿Y si no estás bien? ¿Qué pasará con el documento? ¿Y si Valeria se entera? Podría ser un desastre. Las palabras de su hija resonaron en su mente como un eco aterrador. La mención del documento lo hizo retroceder un paso, pero no podía mostrar debilidad. ¿Qué sabes sobre el documento?, preguntó Ramiro. Su voz ahora baja, pero cargada de furia. ¿Acaso has estado husmeando en mis cosas? Era un ataque directo, y su hija, al escuchar su tono, retrocedió ligeramente. A pesar de la tensión, Ramiro supo que había tocado un nervio. No se trata de husmear, papá. Solo he escuchado cosas, respondió Lucía, pero su voz sonaba menos segura. La gente habla, y tú sabes que no puedo permitir que nadie se interponga en lo que es mío. Esa afirmación, cargada de egoísmo, hizo que Ramiro sintiera un nudo en el estómago. Era el reflejo del mismo egoísmo que había visto en su hija mayor, Valeria. ¿Crees que este documento es solo una cuestión de dinero?, preguntó él, su voz ahora llena de dolor. Es un legado, Lucía. Es mi vida, mis sacrificios. No lo puedes ver así. El aire entre ellos se volvió denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. ¿Y qué hay de los sacrificios que he hecho yo?, replicó ella, su voz ahora más elevada. Estuve a tu lado, mientras Valeria te ignoraba. Y ahora que hay algo valioso en juego, me tratas como si fuera una intrusa. Su frustración era palpable, y Ramiro, sintiendo que la conversación se tornaba más peligrosa, decidió que era hora de revelar su secreto. Escucha, Lucía, comenzó, su voz más suave. Hay algo que debes saber. Tengo el documento aquí, y no importa lo que pienses, no voy a dejar que me internes. Con esto, sacó el sobre que había guardado con tanto celo y lo sostuvo frente a ella. El rostro de Lucía se tornó pálido. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz apenas un susurro.
Dámelo. La desesperación se reflejaba en sus ojos, y eso le dio a Ramiro una extraña sensación de poder. A pesar de su fragilidad, había encontrado una voz en medio de la tormenta. «No lo haré», respondió él, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «He pasado años sufriendo por la ingratitud de mis hijas, y no voy a permitir que esto sea otra forma de manipularme». La confrontación era intensa, y el aire entre ellos chisporroteaba con la tensión acumulada. Lucía, al ver la firmeza de su padre, comenzó a perder la compostura. «No entiendes, papá. Si Valeria descubre esto, no solo perderás el control sobre tu vida, sino que también perderás todo lo que amas. Yo podría ayudarte, pero tú estás obstinado». Su voz se quebró por un instante, y Ramiro sintió una punzada de compasión. «He amado siempre ha sido mi libertad», dijo él, su voz ahora más suave, «y no puedo renunciar a eso solo por la codicia. Tal vez es hora de que ambas comprendan que no se puede jugar con los sentimientos de un padre». Este último comentario resonó en el interior de Lucía, quien, momentáneamente, se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. La tensión en el ambiente se tornó inquietante. Lucía, ahora visiblemente alterada, dio un paso atrás y cruzó los brazos, como si intentara protegerse de la realidad que la rodeaba. «No puedes hacer esto, papá», murmuró, su voz temblando. «Si me obligas a esto, seré yo quien pierda más. Y si me obligas a renunciar a mi dignidad, serás tú quien pierda la oportunidad de tener un padre en tu vida», contestó él, sintiendo que cada palabra era un acto de reivindicación. La conversación había tomado un giro inesperado, transformándose en una batalla de voluntades donde ambos estaban dispuestos a luchar por lo que creían que les pertenecía. El silencio que siguió fue ensordecedor, cada uno de ellos reflexionando sobre lo que habían dicho. Ramiro, sintiendo que su voz había sido escuchada, hizo un esfuerzo por mantener la calma. La idea de que Lucía pudiera usar el documento en su contra lo aterrorizaba, pero había algo en su decisión que le permitía vislumbrar una esperanza. «Lucía, no quiero que esto se convierta en una guerra entre nosotros», dijo, tratando de suavizar el ambiente. «No quiero que tu codicia arruine lo que queda de nuestra relación». La mirada de su hija, que antes estaba llena de furia, comenzó a cambiar, mostrando una chispa de vulnerabilidad. «Lo sé, papá», respondió ella finalmente, aunque su voz estaba llena de tristeza. «Pero tengo miedo de perderlo todo. No quiero que Valeria se salga con la suya». Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Ramiro, y por un momento ambos parecieron comprender la lucha del otro. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero en el fondo, Ramiro se sintió aliviado de haber expresado su verdad. Era hora de enfrentarse a los fantasmas del pasado y abrir un diálogo sobre el futuro, uno que podría llevarlos a un entendimiento mutuo. La verdad sobre el documento no solo era un testamento, era el reflejo de años de amor, dolor y el deseo de ser escuchado. «Tal vez deberíamos sentarnos y hablar sobre esto», sugirió Ramiro, su voz ahora cargada de esperanza. «Si hay algo que he aprendido en mi vida, es que la comunicación es esencial». Lucía lo miró. Su expresión se suavizó un poco, como si la chispa de esperanza comenzara a brillar entre ellos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero al menos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La sombra del documento seguía presente, pero el verdadero desafío sería no dejar que la codicia y el resentimiento eclipsaran la posibilidad de una nueva conexión familiar. Lucía observó el sobre con una mezcla de miedo y sorpresa. La revelación del documento había cambiado por completo el tono de la conversación. La tensión en el aire se intensificó, y a pesar de su firmeza inicial, la desesperación comenzó a filtrarse en su voz. «¿Qué hay en ese sobre, papá?», preguntó, intentando recuperar el control de la situación. Sabía que lo que Ramiro tenía en sus manos podía cambiar todo,
pero su padre parecía decidido a no dejarse intimidar. «Hay algo que debes ver», respondió él, abriendo lentamente el sobre. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción contenida que había mantenido durante años. Dentro del sobre, además de documentos legales, había una carta amarilla desgastada por el tiempo. «Esto es una carta que escribí a tu madre», dijo, su voz temblando ligeramente. «Contiene la verdad sobre nuestra vida juntos, sobre los sacrificios que hicimos». Lucía, atrapada entre la curiosidad y el resentimiento, sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Por qué no me lo has mostrado antes?», inquirió, su tono rebosante de incredulidad. «Siempre estuviste tan centrado en lo que Valeria quería, que no te interesaste por lo que significaba para mí». Sus palabras estaban impregnadas de un dolor que Ramiro nunca había visto en ella antes. Un dolor que parecía provenir de la herida abierta del abandono. «Mi intención nunca fue herirte, Lucía», contestó él, con un susurro de sinceridad. «Pero la vida nos ha llevado por caminos diferentes. Lo que hay en este documento no es solo una herencia, es nuestra historia, llena de decisiones difíciles y amores perdidos». Con un gesto suave, comenzó a desenrollar la carta. Su mano temblorosa se detuvo por un momento. «Debo leer esto para que entiendas», añadió. El silencio en la habitación se volvió pesado. Lucía, sintiendo la carga emocional de su padre, se acercó un poco más, aunque su impaciencia seguía latente. «Está bien, papá, léelo», dijo, intentando sonar valiente, pero su voz se quebró al final. Ramiro tomó aire y comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando como un eco en la sala. «Querida Valeria, si alguna vez lees esto, quiero que sepas cuánto me importas. Cada sacrificio que hice fue por ti, por nuestras hijas. La vida no siempre ha sido fácil, pero mi amor por ti nunca ha flaqueado». La voz de Ramiro se volvió más fuerte a medida que avanzaba, y Lucía no pudo evitar sentir un nudo en su garganta. La carta continuaba revelando secretos de su juventud, momentos de felicidad y tristeza, y la increíble lucha que su padre había enfrentado para mantener a la familia unida. Mientras leía, algo cambió en la expresión de Lucía. Las sombras de la avaricia comenzaron a disiparse, dejando espacio para la comprensión. «Papá, yo no sabía que habías pasado por tanto», murmuró, sus ojos vidriosos. «Siempre pensé que solo te interesaba Valeria». La ira y el resentimiento parecieron desvanecerse, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado ante su padre. «Es fácil pensar así cuando solo ves lo que quieres ver», respondió Ramiro, cerrando los ojos por un momento, recordando los días difíciles. «Valeria siempre fue la más brillante entre nosotras, pero eso no significa que yo no te amara a ti. La vida nos ha enseñado lecciones duras, y ambas necesitan entender que lo que hay en este sobre no es un simple documento. Es un legado, una memoria de lo que realmente somos». Lucía sintió que su corazón se ablandaba. «¿Qué hay en la parte legal?», preguntó, el miedo comenzando a asomarse nuevamente. «¿Qué significa realmente para mí y para Valeria?». La pregunta flotó en el aire como un eco inquietante. Pero Ramiro había llegado a un punto de claridad. «Este documento incluye bienes, sí, pero también establece que el legado debe ser compartido. No eres una intrusa en mi vida, Lucía. Tienes tanto derecho a la herencia como Valeria, pero hay algo más que quiero que sepas». La voz de Ramiro se volvió más intensa. «En este legado hay una cláusula. El amor y el respeto deben prevalecer sobre el egoísmo y la avaricia. Si no pueden llegar a un acuerdo, todo será donado a la comunidad». Las palabras atravesaron la mente de Lucía como un rayo. La idea de perderlo todo por culpa del egoísmo la aterrorizaba. «¿Estás diciendo que si Valeria y yo no podemos resolver esto, perderemos todo?», preguntó, su voz casi un susurro. «Exactamente», respondió Ramiro, su mirada fija en los ojos de su hija. «Es un legado que no debe mancharse por la codicia.
Es hora de que ambas comprendan lo que realmente importa. La revelación del documento y su significado resonó en el corazón de Lucía, y por primera vez comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Quizás he estado demasiado centrada en mí misma, reflexionó, sintiendo el peso de su egoísmo caer sobre sus hombros. Tal vez es momento de que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. El aire entre ellos se suavizó, y Ramiro notó una chispa de esperanza en la mirada de su hija. Quizás aún hay tiempo para que todas aprendamos algo valioso de esto, concluyó él, sintiendo que la tensión en la habitación comenzaba a disiparse. Ambos sabían que la confrontación no había terminado, pero un nuevo camino se había abierto ante ellos. Mientras Lucía absorbía la importancia de esos momentos, Ramiro sintió que su corazón se llenaba de un renovado sentido de propósito. Había mantenido su dignidad, y en ese acto de valentía había sembrado la semilla de la reconciliación. Sin embargo, con la revelación del documento, el verdadero desafío aún estaba por venir. La batalla por el legado familiar no solo involucraría un documento, sino un viaje hacia la comprensión y la sanación. ¿Podrían Lucía y Valeria dejar de lado su egoísmo y encontrar la manera de honrar el legado de su padre? La respuesta a esa pregunta comenzaba a dibujarse en el horizonte, mientras el sol se ponía, lanzando destellos de luz sobre las sombras que habían cubierto su historia familiar durante demasiado tiempo. Ramiro respiró hondo y continuó leyendo la carta que había escrito a su amada Valeria, su voz resonando con una mezcla de nostalgia y tristeza. A veces siento que te he fallado, que no he sido el padre que esperabas, pero cada decisión que tomé fue por amor a nuestra familia, en un intento de construir un futuro que nos protegiera a todos. Sus palabras parecían vibrar en el aire, llevando consigo el peso de los años y de los sacrificios. Lucía, sintiendo que su corazón se contraía, reflexionó sobre todo lo que su padre había hecho por ellas. La imagen de su madre, siempre tan perfecta a sus ojos, comenzó a desvanecerse, revelando a una mujer de carne y hueso que también había enfrentado sus propias luchas. «No sabía que habías guardado tanto dolor», murmuró, casi sin darse cuenta. «Siempre pensé que todo era fácil para ti». Ramiro cerró la carta y miró a su hija a los ojos. «La vida no es fácil para nadie, Lucía. Todos llevamos nuestras propias cargas». Mientras su mirada se mantenía firme, Lucía empezó a sentir el peso de la culpa por su actitud. La soledad de su padre, que había sido un mero concepto hasta ese momento, comenzó a tomar forma ante ella, y la rabia que había sentido se transformó en compasión. «¿Y qué hay de lo que hay en el documento legal?», preguntó, esforzándose por mantener la calma. «¿Qué significa eso para nosotros?». La inquietud en su voz no pasó desapercibida para Ramiro. «Como te he dicho, hay bienes que se deben compartir. Pero más allá de eso, he decidido que una parte de mi legado irá a la comunidad», explicó, su tono ahora más decidido. «He dedicado años a ayudar a aquellos que no tienen, a construir un futuro mejor para los que carecen de recursos. Quiero que eso continúe». Lucía se quedó boquiabierta. La revelación la tomó por sorpresa. «¿Estás diciendo que tu herencia no solo es para nosotras, también para otras personas?». La incredulidad en su voz era palpable, y Ramiro asintió. «Así es, la vida me ha enseñado que dar es tan importante como recibir. No quiero que el dinero se convierta en un motivo de discordia entre nosotras. Quiero que entiendas que hay algo más grande en juego». La hija empezó a sentir una mezcla de remordimiento y admiración. La figura de su padre, que había sido tan distante, ahora se transformaba en alguien que luchaba por los demás, alguien que había dedicado su vida a hacer el bien. «Papá, no sabía que te importaba tanto ayudar a los demás», confesó, su voz casi un susurro. «Siempre pensé que solo te importaba Valeria». «Te equivocas, Lucía», respondió él con serenidad. «La vida no es un concurso. Cada uno de nosotros tiene su papel, y todos somos importantes. Lo que deseo que hagas con este legado es que lo uses para marcar la diferencia, para ser generosa
y ayudar a otros como yo he intentado hacerlo. El ambiente en la habitación se tornó más ligero. La tensión que había estado presente se fue disolviendo lentamente, dando paso a una conexión renovada entre padre e hija. Lucía, sintiendo un deseo profundo de reconciliación, tomó la mano de Ramiro. «Quiero aprender a ser como tú, papá. Quiero entender lo que significa realmente dar», dijo, con sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma. Ramiro sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Eso es todo lo que siempre he querido, Lucía. Quiero que veas más allá de lo material, que entiendas que el amor y la generosidad son lo que realmente nos une como familia». En ese momento, Lucía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «¿Y qué hay de Valeria?», preguntó, con un tono de inquietud. «Si entera de esto, quizás no lo entienda». Ramiro asintió, consciente de la complejidad de la situación. «Eso es algo que deberán abordar juntas. Espero que puedas abrirle los ojos, como lo has hecho tú conmigo. El camino hacia la comprensión y la reconciliación no es fácil, pero es el único que puede llevarlas hacia un futuro más brillante». Las palabras de su padre resonaron dentro de Lucía, y mientras lo miraba, comprendía que la verdadera batalla no era solo por el legado material, sino por el amor y la conexión que habían perdido. «Lo voy a intentar, papá. Prometo que hablaré con ella». «Eso es todo lo que puedo pedirte», respondió Ramiro, sintiendo que las piezas de su vida comenzaban a encajar. «Recuerda, dejar un legado no solo se trata de lo que tienes, sino de lo que dejas en el corazón de los demás». El silencio se instaló nuevamente en la habitación, pero esta vez era un silencio lleno de promesas y esperanzas renovadas. Lucía sabía que el camino por delante no sería fácil, pero había una nueva luz en su corazón, una luz que la instaba a hacer lo correcto, no solo por su padre, sino también por sí misma y su hermana. Mientras la conversación llegaba a su fin, Ramiro pensó en el futuro que les esperaba a ambas, donde la avaricia podría ser reemplazada por la generosidad y el amor. «Este es el principio de algo nuevo», murmuró, con la certeza de que la verdad siempre había sido el mejor camino hacia la redención. Y así, en medio de la incertidumbre, los lazos familiares que habían estado a punto de romperse comenzaron a tejerse nuevamente en un camino hacia la justicia y la comprensión. Ramiro miró a Lucía con una mezcla de esperanza y temor. El aire estaba cargado de emociones y en ese instante sintió que el tiempo se había detenido. La conexión que había anhelado durante años parecía estar al alcance, pero aún había barreras que debían ser derribadas. «Quiero que entiendas que la vida está llena de decisiones que no siempre son fáciles», comenzó a explicar, su voz temblando ligeramente. «Cada elección que hice, cada sacrificio, fue por amor a ti y a tu madre, pero también por un futuro que no quería que estuviera marcado por el rencor». Lucía asintió lentamente, su mente aún procesando las palabras de su padre. «¿Y si todo esto que has hecho no es suficiente para reparar lo que ha pasado entre nosotros?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Y si Valeria no entiende tu legado?». «Eso ya no depende de mí», respondió Ramiro, con sinceridad. «Lo único que puedo hacer es ofrecerte mi verdad y mi amor. El resto está en tus manos». La convicción en su voz resonó en el corazón de Lucía, despertando en ella una chispa de entendimiento. «Quizás he estado tan atrapada en mi propio dolor que no he visto el tuyo», confesó, con lágrimas asomando a sus ojos. «Siempre pensé que solo era yo quien sufría». «Todos sufrimos, Lucía, pero lo que nos define es cómo elegimos enfrentar ese sufrimiento», dijo Ramiro, acercándose un poco más. «Quiero que uses este legado para ayudar a otros, para cambiar vidas, no solo para acumular cosas materiales». «¿Estás seguro de que quieres que Valeria sepa esto?», preguntó Lucía, dudando. Ella siempre ha visto el dinero como una forma de poder. Ramiro suspiró, recordando las discusiones pasadas con su esposa. «Es un camino difícil, pero es necesario».
La verdad puede ser dolorosa, pero es la única forma de sanar. Necesitan entender el valor de lo que realmente importa. La conversación se tornó más profunda, y a medida que compartían sus pensamientos y sentimientos, la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. Lucía, sintiéndose más abierta, finalmente se atrevió a hacer una pregunta que había estado en su mente. ¿Por qué no me dijiste antes sobre este documento? ¿Por qué esperar hasta ahora? La pregunta, aunque cargada de reproche, también reflejaba su deseo de comprender. Porque temía que no lo entenderías, confesó Ramiro. Temía que lo vieras como un intento de manipulación o de control. Pero ahora veo que he subestimado tu capacidad de empatía. Lucía sintió un remordimiento creciente por haber juzgado a su padre sin conocer su verdad. Nunca quise que esto nos separara, murmuró. Lo que más deseaba era que me necesitaras. Y yo siempre te he necesitado, respondió él, su mirada intensa. Pero también necesitaba que tú crecieras y te convirtieras en la mujer capaz de tomar decisiones que importan. Ahora es el momento de que elijas lo que harás con este legado. La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos, momentos de alegría y tristeza. Y poco a poco, Lucía empezó a ver a su padre con nuevos ojos. La imagen del hombre distante comenzó a desvanecerse, dejando lugar a la figura de un padre que había luchado por su familia, que había sacrificado tanto y que a pesar de todo seguía dispuesto a dar amor. ¿Y si comenzamos a trabajar juntos en esto?, sugirió Lucía, sintiendo una nueva determinación en su corazón. Podemos crear un programa para ayudar a la comunidad, algo que honre tu legado. Ramiro sonrió, una chispa de alegría iluminando su rostro. Eso sería maravilloso. Juntos podemos hacer una diferencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Ramiro y Lucía comenzaron a planear cómo podrían implementar su visión. Se sentaron a la mesa, dibujaron ideas y compartieron sueños sobre un futuro donde la generosidad prevaleciera. La relación entre padre e hija se transformó y el tiempo que habían perdido comenzó a llenarse de nuevas memorias. Un día, mientras revisaban algunos documentos, Lucía encontró una fotografía antigua de su madre sonriendo en un evento comunitario. «Mira esto, papá», dijo, mostrándole la imagen. Ella parecía tan feliz. Ramiro sonrió al ver la fotografía. Siempre le encantó ayudar a los demás. Era su pasión, y quiero que tú lleves ese legado adelante. Lucía sintió una profunda conexión con su madre en ese momento. Prometo honrar su memoria y la tuya, dijo con firmeza. Haremos que este legado viva. Finalmente, llegó el día en que Lucía se sintió lista para hablar con Valeria. La tensión en el aire era palpable, pero estaba decidida a enfrentar la situación con valentía. «Mamá, necesito hablar contigo sobre el legado de papá», comenzó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Hay cosas que no entendías y que quiero que sepas». Valeria, con el ceño fruncido, la miró con curiosidad. «¿Qué es tan importante?» Lucía respiró hondo, y con cada palabra se sintió más fuerte. Papá ha estado ayudando a la comunidad durante años, y su legado no solo es para nosotras. Quiero que lo entiendas. La conversación fue intensa, llena de emociones que resonaban en el aire. Pero al final, Valeria comenzó a ver el valor de lo que Lucía le estaba compartiendo. «Quizás he estado cegada por mis propias ambiciones. Tal vez hay más en la vida que solo acumular riqueza», admitió, su voz temblando. Lucía sintió un alivio profundo. La reconciliación que había anhelado estaba finalmente al alcance. «Podemos trabajar juntas, mamá. Podemos hacer algo bueno por otros, como papá siempre ha querido». El tiempo pasó y la relación entre Ramiro, Lucía y Valeria se transformó en una danza de amor y comprensión. Juntas, comenzaron a construir un legado que honraba la memoria de una familia que había enfrentado la adversidad, pero que finalmente había encontrado el camino hacia la unidad. El día que inauguraron el programa comunitario,
Ramiro observó con orgullo cómo sus dos amadas se unían para hacer una diferencia en la vida de otros. La sonrisa en su rostro era la prueba de que a pesar de los desafíos, el amor y la familia siempre prevalecen. Así, el legado de Ramiro no solo se convirtió en un documento legal, sino en un testimonio de amor y generosidad que resonaría por generaciones. La vida de Lucía y Valeria se transformó, y en su corazón, Ramiro sabía que había dejado una huella imborrable. La historia de su familia, llena de desafíos y redención, continuaría, y con cada paso se sentiría más fuerte, más unida y más agradecida. Y así, el amor y la gratitud florecieron, dejando un mensaje duradero sobre la importancia de valorar a los padres y a la familia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.